dice en el cuadernillo que hemos repartido, hoy vamos a hablar en esta tarde acerca del trabajo, de la actitud del cristiano en el trabajo. Así que aunque estemos todos cansados, vamos a hablar precisamente del trabajo, de cómo podemos obtener descanso en nuestro trabajo. Y eso es importante también, ¿verdad? Muy importante. Esta mañana hemos estado hablando de los padres y los hijos, y el día de ayer de los esposos y las esposas. Pero todo forma parte de la vida en el espíritu, la cual hemos dicho que se sustenta en tres principios fundamentales que no debemos de olvidar. El Señor nos ordena, por una parte, sed lleno del Espíritu, que el Espíritu os embriague, no os embriaguéis con vino, sino con el Espíritu, que sea el que controle todo vuestro ser. Lo segundo, sometiéndonos unos a otros, por lo que eso significa lo que tenemos que dejar de nuestras conductas según la carne. Y el tercero, en el temor de Cristo. Esos son los principios que no debemos olvidar. Bueno, pues aquí nos ha leído nuestro hermano hace un momento un pasaje de vida práctica cristiana, y nosotros estamos hablando en los versículos que comentamos de vida práctica cristiana, pero en medio de eso estamos viendo grandes doctrinas también, ¿verdad? La relación en el matrimonio es similar a la relación, o debe tomar su ejemplo de la relación ¿de quién? De Cristo con la Iglesia, decíamos, ¿no? Y la relación paterno-filial, debe tomar su modelo. ¿En qué relación? En la nuestra con Dios, ¿verdad? O en la del propio Señor Jesucristo con Dios. Bueno, pues ahora vamos a hablar de lo que Dios nos dice acerca, o algo acerca de las relaciones en el trabajo, las relaciones laborales en las que siempre hay conflictos, ¿verdad? Todos estamos trabajando, y los pequeños o los más jóvenes están estudiando, pero siempre hay conflictos, ¿verdad? Pero no más conflictos que los que hay en un matrimonio donde uno de los cónyuges no es cristiano. Son otros, pero no más. O no más conflictos que los que hay en una familia donde los padres no son creyentes o algún hijo sí, o al revés. Prácticamente son los mismos conflictos. Y creo que con lo que hemos visto hasta ahora casi no tendríamos que decir nada. Con lo que hemos visto ya de lo que el Señor nos dice y lo que hemos estado viendo en los días anteriores, yo creo que no tendríamos que decir nada de lo que quiere el Señor en el trabajo. Pero puesto que el Señor tampoco aquí nos ha dejado huérfanos, la palabra de Dios habla bastante acerca de nuestra actitud en el trabajo, vamos a comentar los versículos de ahí de la misma carta a los Efesios. Así que volvemos a nuestro capítulo 5 de la carta a los Efesios, y vamos a leer desde el versículo 15, que es el que nos sirve de partida. Y ahora, mientras que lo leemos, vamos a estar pensando en nosotros mismos como trabajadores, o no sé si algunos sois empresarios, o como empresarios también, puesto que en todos los casos estamos hablando de dos niveles en la relación personal: maridos, mujeres, padres, hijos. Podemos hablar trabajadores a sueldo, empleados o empleadores. Así que pensemos ahí. Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues, trabajadores o empresarios, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, trabajadores y empresarios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu en vuestra relación laboral, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, eso es glorificar a Dios, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Y ahora pasamos al tercer ejemplo que nos pone el apóstol, capítulo 6, versículo 5, donde nos dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Así que ahí tenemos 5 versículos, creo que son 5, desde el 5 al 9, que hablan de la relación en el trabajo, de la relación laboral, y ahí nos vamos a detener en esta tarde. Pero yo pediría por favor a un hermano que pida bendición al Señor en su palabra en esta tarde. Un hermano, por favor, que ore.
Nuestro Padre, te damos tantas gracias por traernos aquí, gracias por el privilegio que es abrir tu palabra y estudiarla juntos. Y te pedimos que le bendigas a la hermana Emilio para comunicar claramente lo que quieres enseñarnos esta tarde. Y te pedimos que todo lo que se haga aquí sea para tu gloria. En el nombre del Señor te lo pedimos. Amén. Bueno, pues vamos a hacer, como en días anteriores, una introducción. Luego vamos a hablar de los trabajadores cristianos y en último caso de los empresarios cristianos, porque ese es el orden que aparece ahí en los versículos que hemos leído. Fijémonos de nuevo, ¿cuántos versículos dedica Pablo, en este caso a los siervos? Siervos es la palabra esclavos. Así que lo que obtengamos ahí, que el Señor dice a los esclavos, cuyas condiciones laborales podemos pensar serían mucho peores que las nuestras, ¿verdad? Será de aplicación para nosotros también cuando estemos trabajando. ¿Cuántos versículos hay para los esclavos? 4. ¿Y para los amos? 1. ¿Esto significa que lo que se le pide a los primeros sea más difícil que lo que se le pide a los segundos? Ya lo hemos visto, no. Porque a los primeros se le pide igual que a los hijos o igual que a las esposas, lo que es el mandamiento, el principio general, y a los segundos siempre se le añade alguna cosa más. Así que no es más difícil. Y al hablar del trabajo nos podíamos plantear muchísimas preguntas cuyas respuestas deberíamos tener claras a la luz de la Escritura. Os voy a plantear una batería de preguntas. Y no voy a dar la respuesta, pero vamos a ir pensando. La mayoría trabajamos o estudiamos, da lo mismo. ¿Para quién trabajamos? ¿Alguien quiere decirlo? ¿Para quién? En última instancia. Otra pregunta, ¿para qué? Debemos tener claras esas respuestas. Y ya está. Con todo el respeto al hermano Jordi, creo que eso es equivocado. Creo que el Señor nos pone para trabajar para que lo glorifiquemos. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y el Señor proporcionará con tu trabajo sustento para tu familia y otras muchas cosas. Pero hemos de tener ese principio claro. Trabajamos para el Señor, porque el Señor es el que nos contrata, por así decirlo, y trabajamos, estemos en el trabajo que estemos, para la gloria de Dios. Perdonad, hermanos, pero mi intención no es hacer polémica con nadie. De verdad que... Bueno, ¿cómo nos ven nuestros compañeros de trabajo? Otra pregunta que podríamos hacer. ¿Cómo los vemos ellos, nosotros a ellos? ¿Cómo tendrían que vernos? ¿Qué espíritu mostramos nosotros en el trabajo? ¿Haríamos cualquier clase de trabajo con el mismo espíritu? ¿Lo explico eso? ¿Te daría lo mismo ser profesor universitario que agricultor? ¿Es mejor que el cristiano trabaje mucho o trabaje poco? Son preguntas, es un tema amplio que podríamos alargarnos mucho tiempo. ¿Hemos de tener en cuenta en el trabajo los preceptos del Señor que dice que pongamos la otra mejilla o que andemos una milla o que demos también la capa? ¿Hemos de tenerlo en cuenta en el trabajo? Y así muchísimo más, no terminaríamos nunca. ¿Cómo reaccionamos cuando tocan nuestro sueldo? ¿Debemos como cristianos participar en huelgas, en sindicatos, en luchas por ciertos derechos? ¿Qué pasa cuando nos quedamos sin trabajo? ¿O qué nos pasa cuando nos quedamos sin trabajo? Cuando tenemos posibilidad de elegir entre varios trabajos, ¿qué trabajo elegimos? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón que nos lleva a elegir uno y no otro? ¿Puede el cristiano trabajar en domingo o no? Fijémonos si el tema es amplio. ¿Es mejor que la esposa cristiana trabaje en casa o trabaje fuera? ¿Tiene sentido que yo haga esta pregunta o no tiene sentido? ¿Es suficiente que el cristiano diga hago este trabajo porque me gusta? ¿O porque me encuentro satisfecho? ¿A quién tiene que gustarle nuestro trabajo?
¿Y quién tiene que encontrarse satisfecho con nuestro trabajo? Y podríamos seguir hasta la saciedad. Trabajamos, como nos ha leído nuestro hermano hace un momento, para tener que compartir con el que padece necesidad. ¿Trabajamos también para eso? ¿Estamos contentos teniendo sustento y abrigo? Todo eso tiene que tener que ver con el trabajo. ¿Creemos que el que siembra escasamente también segará escasamente? ¿Creemos que Dios ama al dador alegre? ¿Creemos que es más bienaventurado dar que recibir? ¿Entendemos las palabras del Señor cuando dice mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo? ¿Entendemos eso? Hemos pensado en las palabras del Señor que dice trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Hemos pensado alguna vez en las palabras del Señor, libro de Apocalipsis, cuando dice has trabajado arduamente, pero tengo contra ti que has dejado ¿el qué? Tu primer amor. Y podríamos seguir y seguir un montón de preguntas. En definitiva, ¿qué, hermanos? Pues que necesitamos crecer en santidad y esforzarnos por ser llenos del Espíritu Santo para glorificar a Dios en nuestro trabajo. Y lo que hemos leído, lo que se pide aquí es algo extraordinario. Es algo que está mucho más allá de lo que podemos hacer cada uno en el trabajo. Pero en definitiva es lo mismo que estamos viendo en los días anteriores, ¿verdad? Y si es extraordinario y el Señor lo pide de nosotros, ¿qué habremos de hacer? Oración de Agustín de Hipona. ¿Nos acordamos? Dame lo que pides, Señor, y pide lo que quieras. También tiene que ver con el trabajo, las vacaciones. ¿Cómo entendemos nuestras vacaciones? Y si el Señor te permite llegar a la jubilación, ¿cómo entiendes tu jubilación? ¿Para qué? Yo he escuchado a hermanos decir, bueno, estoy toda la vida trabajando, tengo muchas horas que trabajar, no tengo tiempo para nada, pero como preveo que cuando me jubile, si el Señor lo permite, tener una buena paga, cuando eso sea posible me voy a dedicar a viajar por el mundo, que es lo que no he podido hacer hasta ahora. ¿Qué os parece? Hay una gran crisis en el mundo del trabajo y muchas personas, quizás algunos de los presentes, estáis pasando por una situación difícil. Las relaciones laborales siempre serán un problema, siempre. ¿Por qué? Pues porque somos egoístas y egocéntricos y queremos lo nuestro. Y nosotros tenemos una gran bendición con que el Señor nos haya dicho algo acerca del trabajo. Así que en el trabajo, hermano, no nos dejemos llevar por lo que dice el mundo. No nos dejemos llevar por eso, porque como cristianos tenemos que mirar mucho más por encima de lo que dice el mundo. Y no nos enzarcemos en las ideas de los de un color o los de otro, los de un bando o los de otro, porque ¿qué es lo que a Dios le importa en primer lugar en nuestro trabajo? ¿Y qué es lo que debería importarnos a nosotros en primer lugar en nuestro trabajo? Lo tenemos claro. Lo primero que nos tiene que preocupar es nuestra relación personal con Dios. Incluso si fuéramos esclavos, como hemos leído, lo primero que nos tiene que preocupar es nuestra relación con Dios y si estamos o no glorificando a Dios en nuestro trabajo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos algo revolucionario. El campo de testimonio que tenemos para evangelizar es enorme. Todos los días salimos unos a un sitio, otros a otros, al instituto, a la universidad, al trabajo, a tal sitio, y el campo de testimonio es enorme. El testimonio tuyo de cada día en tu sitio donde te ha puesto el Señor. ¿O por qué estás tú trabajando en un sitio? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Por qué tengo el trabajo que tengo o tú tienes el trabajo que tienes? ¿Por qué? Te lo buscaste, trabajaste, lo buscaste y pasaste unas oposiciones, todas las cosas, pero en definitiva, ¿por qué? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Así que si estás en el trabajo o no estás en el trabajo, yo creo en un Dios soberano que me permite estar o no estar en el trabajo. Ese es el Dios en que yo creo. Y ahí, donde el Señor me permite estar, yo tengo que ser luz. Y cuesta trabajo ser luz, claro que cuesta trabajo. El Señor que nos ha concedido, tenéis abierto Efesios, pasamos un par de páginas, carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 1.
Filipenses 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido. ¿Quién nos lo concede? Lo que venga a continuación, lo que sea. Nos lo concede Dios mismo, ¿no? Pues a vosotros os es concedido, es un gran regalo porque viene de Dios. Os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. En este caso, quizás en vuestro trabajo. Pero eso es una concesión que hace el Señor para ti a causa de Cristo. Os es concedido eso. Y si me acompañáis a la carta a Tito, veamos lo que dice, casi en muchas cartas habla acerca de los siervos. Pedro también lo hace, pero leamos en la carta a Tito capítulo 2. Carta a Tito capítulo 2, versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. ¿Os suena esta palabra de sujetaros? Exhorta a los siervos, a los esclavos, que se sujeten a sus amos, que agraden en todo a sus amos, que no sean respondones a sus amos, que probablemente que no serán cristianos será bastante difícil de hacer esto, ¿verdad? No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. El que hurtaba que no hurte más. Cuando el amo se te ponga por otro sitio, no le quites las cosas. Para que en todo, ¿qué? Adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Es lo mismo que decir para que en todo glorifiquen a Dios. ¿Lo vemos, hermanos? El apóstol está diciendo una y otra vez, mira, eres esclavo, fijémonos en el sitio, en una casa pagana, y ahí no va a entrar el Evangelio nunca. Y ellos no van a ir nunca a ningún sitio a escuchar el Evangelio. Así que Dios te ha puesto ahí para que tú glorifiques a Dios ahí. Esa es la concesión. Así que no vayas al trabajo más con una actitud de rebeldía o diciendo que mal trabajo. Es igual que el otro día lo que hablé. Decimos, Señor, te doy gracias por los alimentos, pero vaya pan tan duro que ha preparado hoy la hermana, ¿verdad? Pues igual, Señor, estoy buscando un trabajo y me llega el trabajo y lo primero que digo, qué mal trabajo. ¿Y quién te lo ha dado? Es que podía ser mejor, pero es que tú tendrás que aprender ahí. El problema es que no aprendemos. Y si no aprendemos, el Señor nos mantendrá en el mismo curso, quizás durante años. Es lo que haría yo como profesor también. ¿Para qué te voy a dar otra cosa si no eres capaz de hacer lo que tienes que hacer con esta? Nuestro principal problema, repito, es nuestra relación con Dios. Y en muchos casos estamos como Saúl, antes de ser rey. ¿Nos acordamos qué estaba haciendo Saúl? ¿A qué lo mandó el padre antes de ser rey? A buscar las burras. Y estaba el hombre por ahí con su criado buscando las burras días y días. Y el profeta Samuel vino a decirle, deja las burras, hombre, que yo traigo otra cosa de Dios mucho más importante para ti. Pues así actuamos muchas veces los cristianos en el trabajo. No nos damos cuenta que nuestro principal problema y lo que nos debe interesar es sobre todo nuestra relación con Dios. Y esta relación laboral es tan importante que Dios la eleva a otro nivel. No podemos ver el trabajo como cualquier persona. A otro nivel. ¿Y la conclusión cuál es? Que cualquier cosa de esta vida, cualquier cosa, trabajo incluido, tiene que estar siempre en un segundo plano. Trabajo incluido. Vamos a ver primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Leemos a partir del versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Eso es el problema que tenemos, que no nos vemos como extranjeros y peregrinos, que creemos que vamos a estar aquí siempre. Entonces mira las cosas así, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, también en el mundo del trabajo. Vas a pasar por situaciones donde te va a salir o te va a intentar salir eso, los deseos carnales. Así que mantén buena tu manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios, ¿veis la finalidad? En el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Versículo 18, podíamos ver el párrafo entero. Criados,
es otra palabra, no es siervos, pero es parecida, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¿A cuáles? Y está hablando de nuevo de situación en la época del César. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto, estar sujetos a los difíciles de soportar, merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Creo que muchas veces los cristianos somos, no sé qué palabra emplear, demasiado tontos todavía, demasiados simplotes. Creo que no necesitamos otra cosa más importante en la actualidad, todos, que captar este principio que acabo de decir, captar esto que acabo de decir. Nuestro principal problema es nuestra relación con Dios, no la relación en el trabajo. Os lo digo de otra manera, el apóstol está hablando aquí tanto a los siervos como a los empresarios de que el gran peligro que corremos todos en todas nuestras relaciones laborales, familiares o lo que sea, el gran peligro que corremos es dejar salir la maldad que llevamos dentro teniendo como excusa lo que otros nos hagan. De eso se está hablando. Ese es el gran peligro que todos tenemos. ¿Cómo es nuestro corazón? En principio engañoso y perverso, y el Señor lo va moldeando, ¿verdad? Pues el peligro que tenemos todos, y en este caso en el mundo del trabajo, seas empresario, seas trabajador, es que por lo que te hace el otro, tú en vez de mirar lo que Dios quiere de ti, empieces a mirar y a reaccionar de acuerdo a lo que el otro te haya hecho. Ese es el peligro que tenemos todos. El cristiano tiene que ver lo que Dios quiere. Así que digamos algo acerca de los trabajadores cristianos en primer lugar. Trabajadores cristianos, siervos o trabajadores, alguien que esté bajo autoridad, estudiantes también para vosotros, porque se aplica. Pues aquí hay una parte negativa y una parte positiva. Una parte negativa en cuanto al modo como no debemos de trabajar y una parte positiva en cuanto al modo como sí quiere Dios que trabajemos. Parte negativa, versículo 6. Siervos, comienza el versículo 5 y ahora la parte negativa en el versículo 6. No trabajéis sirviendo al ojo, no sirviendo al ojo. ¿Sabemos lo que eso significa? Hemos de trabajar, hemos de estudiar, hemos de hacer lo que sea con excelencia. Estemos donde estemos. El cristiano no puede limitarse a hacer lo mínimo imprescindible, sino tiene que hacerlo con excelencia. No puede estar pendiente de quién lo mira o de la nota que voy a sacar. Tenemos que hacerlo todo con excelencia. Si estamos pendientes de otra cosa, eso es servir al ojo. ¿Lo entendemos? Bajo la mirada de qué ojo estamos siempre. El ojo de Dios es omnipresente, ¿verdad? ¿Qué es servir al ojo? Querer agradar a los hombres. ¿Qué es servir al ojo? Tener una motivación egoísta. Y cuando me ven funciono de una forma y cuando no me ven funciono de otra. ¿Qué es servir al ojo? Es una actitud hipócrita. Porque puedo estar murmurando del que me contrata o el que me da trabajo cuando estoy con los compañeros y cuando él está delante. Eso es servir al ojo. Servir al ojo en definitiva es robar en el mundo del trabajo. Y hay muchas formas de hacerlo. Por eso nunca habrá problemas en el mundo del trabajo, nunca habrá, solución en el mundo del trabajo, siempre habrá crisis, porque la mayor parte de la gente trabaja sirviendo al ojo, no sirviendo al Señor, sino sirviendo al ojo. Pues aquí también estamos llamados a negarnos a nosotros mismos, o es que aquí no. El Señor nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, pues también en el trabajo. Tenemos que dejar de pensar tanto en nosotros mismos y en cómo me va a afectar esto a mí, y qué va a pasar con mi sueldo, y qué va a pasar con mi horario, y qué va a pasar con mis vacaciones, y siempre es lo mío, y yo, y lo mío. Estamos llamados a negarnos a nosotros mismos. Lo repito, hermanos, las condiciones laborales es un medio que Dios ha dispuesto en nuestra vida, ¿para qué? ¿Lo tenemos todo claro? Lo ha dispuesto para que lo glorifiquemos allí y para nuestra santificación. Porque vamos a encontrar ahí circunstancias que no la vamos a encontrar en otro sitio. Y ahí aprendemos. Estamos siempre aprendiendo en la escuela del Señor. Siempre estamos aprendiendo. ¿Cuántos cristianos no hay amargados por sus trabajos? Igual que el mundo. Yo a veces digo, ¿en qué Dios creemos? Leemos en la Escritura, el Todopoderoso,
el inmortal, el invisible, el único sabio Dios. Eso es lo que leemos y decimos que creemos, ¿no? Entonces, ¿por qué tanta amargura por el trabajo? Lo decía antes, ¿estamos dispuestos a realizar cualquier clase de trabajo? Plantéate eso, hermano o hermana. Alguien nos ha comprado por precio, dice la Escritura, lo sabemos. Y ese alguien nos coloca en el mundo laboral, ese alguien es el que nos coloca. Para alcanzar, como decía el hermano, lo necesario para cada día, evidentemente, pero para que seamos testigos suyos en el mundo laboral. Os podía decir de mi experiencia, porque ya soy un poco mayor y llevo ya muchos años trabajando, muchas cosas. Os digo una, pero yo creo que todos podíamos decir muchas. Os digo una, pero para que veáis lo que cuesta aprender y lo que hace el Señor. Me ha costado, pero ya creo que tengo la lección por lo menos medianamente aprendida. En la universidad, como en todos sitios, hay tensiones. Algunos se pelean en algunos trabajos por no perder el trabajo, pero en la universidad a veces se pelean entre funcionarios que no van a perder su trabajo. Y se pelean entonces por otras cosas. No pueden tocar el sueldo ni lo pueden echar del trabajo, pero siempre hay egoísmo y hay otras historias. Pues bien, debido a esos enfrentamientos, cada año los profesores de un mismo departamento tienen que elegir horarios y tienen que elegir materias, asignaturas, tienen que elegir cosas. Y como no hay forma de poner de acuerdo, por lo menos allí en nuestra zona la universidad ha establecido un reglamento para que de acuerdo con la antigüedad y la categoría profesional la gente elija y así ya no hay problemas. Eso es lo que está legislado o reglamentado y así se hace. Primero, el de mayor categoría, catedrático, más antiguo. Ese elige de acuerdo al trabajo que tiene que hacer lo que quiere. Y normalmente, ¿qué elige? Lo que quiere, no digo nada, lo que quiere. Y a continuación, si hay otro catedrático de menos antigüedad, pues ese, y así vamos bajando hasta el último que haya entrado por las puertas. Eso es una norma. Y aquí no hay discusión posible. ¿Qué me ha costado a mi trabajo aprender? Pues que Dios elija por mí. Me ha costado. Pero gracias a Dios ya lo voy haciendo. Y es lo mejor. Es lo mejor. En cuestión de horarios, en cuestión de cosas. Os pongo un ejemplo más concreto. Había que dar el año pasado 6 grupos de prácticas de laboratorio. Y por razones de horarios, un grupo era por la tarde. Y nadie en el departamento quería el grupo de por la tarde. El Señor me dio la capacidad para decir, bueno, elegí vosotros. Y evidentemente, ¿qué grupo me dejaron? Porque por la tarde, el peor horario, ¿no? Pues muy bien. Pero ¿sabéis una cosa? Que los alumnos se matricularon y al final casi todos estaban en los grupos de la mañana y me quedé con un grupito de 5 alumnos. Estupendo trabajar con ellos, comodísimo para corregir las prácticas. ¿Y sabéis qué pasa ahora? Todos quieren tarde. Ahora dicen los miembros del departamento, pues el año que viene yo quiero por la tarde. Igual el año que viene el Señor pone a muchos alumnos por la tarde. ¿Entendemos el salmo que dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos? Yo qué sé, hermanos, lo que va a suceder a lo largo de todo un curso. En mi familia, por la carretera, si yo no controlo nada. ¿Qué hizo Abraham con Lot? ¿Qué hizo? Escoge tú. Yo te ruego que escojas. Y ya está, confiando en el Señor. Pues así también. ¿Cuándo escoges tú como cristiano tus vacaciones? Deja que Dios las escoja para ti. Y de ese modo glorificas a Dios. Y es lo mejor para tu vida, no os quepa la menor duda, hermano. Así que no sirviendo al ojo. Elemento positivo, seguimos. Dice varias cosas de cómo tenemos que trabajar. Versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Es lo mismo que se dijo a los hijos, no hace falta que lo expliquemos demasiado, ¿verdad? Si acaso acompañadme a la carta a los Colosenses y vemos el pasaje paralelo. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3.
Hago un paréntesis y leo el versículo 20, que no lo leímos esta mañana, por si quedaba alguna duda en relación con lo que el Señor dice a los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, menos las excepciones que dijimos esta mañana, porque esto agrada al Señor. No lo leímos, pero ahora lo leo. Bueno, pues sigamos. Los siervos, versículo 22, que en eso estamos. Siervos, obedeced en todo, lo mismo, ¿verdad? A vuestros amos terrenales. ¿Hay algún límite para esa obediencia en todo? Decimos sí, la desobediencia a Dios siempre. No sirviendo al ojo, es lo mismo, ¿verdad? Como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Eso es lo que se nos pide. Entonces, obedecer significa cuando el empresario me dé unas órdenes que yo creo que no son razonables, tengo que obedecerlas. Puedo dar mi opinión, pero en última instancia, como cuando hablamos acerca de la sujeción de las esposas con los maridos, en última instancia tendré que decir, sé que va a salir mal, pero en última instancia no voy a formar por eso una discusión. Obedecer en todo. Obedeced en todo a quienes, dice, a vuestros amos terrenales, Efesios 6:5. ¿Haría falta poner amos terrenales? Creo que no, a vuestros amos sería suficiente, pero ¿qué está haciendo la palabra de Dios ahí? Recordándonos que tenemos otro amo ante el cual tenemos que rendir cuentas. Obedeced a vuestros amos terrenales, porque eso, pero tenéis otro. Tenéis otro. Os pueden mandar, en este caso los esclavos, y os pueden hacer muchas cosas, pero tened cuidado con lo que hacéis vosotros con vuestros espíritus, porque ahí no van a entrar los amos. Tened cuidado vosotros con ellos. El segundo aspecto positivo, fijémonos también, servir, obedecer, perdón, a vuestros amos terrenales, ¿cómo? Efesios capítulo 6, versículo 5. Con temor y temblor. ¿Nos suena, a los que conocéis la Escritura, nos suena esta expresión de algo? Con temor y temblor. ¿Cómo tenemos que ocuparnos de nuestra salvación? Con temor y temblor. ¿Cómo fue el apóstol Pablo predicando a Corintios cuando dijo, cuando estuve entre vosotros me propuse no saber ninguna otra cosa sino Jesucristo crucificado, y no fui con excelencia de palabra ni sabiduría, sino estuve entre vosotros con temor y temblor? ¿Entendemos entonces el significado? Obedeced con temor y temblor. Fijémonos hasta dónde se eleva lo que el Señor nos dice en nuestra relación laboral. ¿Cómo te tienes que ocupar de tu salvación? Pues así también, en tu trabajo. ¿Cómo tienes incluso que predicar la palabra? Pues así, eso es lo que dice el Señor, con temor y temblor. ¿Pablo tenía miedo a alguien o a algo? Lo vemos predicando ante reyes, ante filósofos y ante quien fuera. Pero él dice, predico la palabra con temor y temblor. Pues así dice también, haced vuestro trabajo con temor y temblor. No es el temor al látigo, no es ese, ¿verdad? Ya entendemos lo que significa el temor. No es el temor al despido, no es el temor a lo que me van a hacer. ¿Qué clase de temor es, hermanos? El temor de Cristo, el amor a Cristo. Eso es, ocúpate con temor y temblor. Siguiente aspecto positivo, versículo 5. Con sencillez de vuestro corazón. Sencillez de vuestro corazón. La idea es la misma que la que dice el Señor en el Evangelio de Mateo cuando habla del ojo bueno, del ojo malo, de cómo miramos las cosas. Con sencillez de corazón. Siempre haciendo el trabajo de la mejor manera, repito, con excelencia. Sencillez de corazón. Ni incluso nos podemos dedicar a evangelizar robando horas del trabajo. Ni incluso eso. ¿Lo entendemos? Si estoy en un trabajo no me pagan para eso. ¿Es importante evangelizar? Claro que es importante. Pero yo no puedo dejar de hacer mi trabajo por dedicarme a evangelizar. Si soy un campesino o un constructor, un albañil, puedo estar quizás trabajando con mi compañero y hablándole del Señor. Pero si tengo que estar frente a un libro o frente a una pantalla del ordenador, no debo ponerme a evangelizar, no me pagan para eso. Tendré que buscarme otras horas, otros momentos u otras oportunidades o pedirle al Señor que me dé la oportunidad. El Señor no nos emplea en un trabajo para que empecemos a evangelizar. Evangelizamos mucho más con nuestra conducta en el trabajo. Y esto se aplica a muchas cosas. Sencillez de corazón. ¿Podemos usar el teléfono del empleador para nuestras cosas? Incluso para cosas de la iglesia. Creo que la respuesta es fácil, ¿no? Pero se utilizan. Y se utiliza el teléfono y el bolígrafo y las pertenencias. Por eso digo que no hay arreglo en el mundo laboral.
En todos los niveles hay personas que se llevan cosas para su casa que no les pertenecen, ¿verdad? También se aplica a los estudiantes. No podéis dejar de estudiar porque digáis estoy evangelizando. Estaríais usando más el tiempo y el dinero de vuestros padres y el dinero del gobierno, el dinero de la nación. Tendréis que organizar vuestras vidas para dejar otras cosas, pero no decir saco malas notas porque estoy evangelizando. Trabajar de corazón significa también no ser un antipático, porque el Señor nos ve a nosotros y ve nuestra conducta de cada día. Seguimos adelante. Versículo 6. Así que trabajamos no mirando al ojo y trabajamos obedeciendo con temor y temblor, con sencillez en nuestro corazón. Versículo 6 vuelve a repetir, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esa palabra que ahí se traduce como corazón, en realidad es la palabra alma. Se está diciendo trabajar con toda vuestra alma. No repite la palabra corazón que aparece en el versículo 5. Así que trabajemos con temor y temblor, con sencillez de corazón, e insiste, con toda vuestra alma. Así tenéis que trabajar. Y ahora haciendo la voluntad de Dios. ¿Os suena esto algo? El corazón, el alma, no sirviendo al ojo y la voluntad. 4 cosas. El corazón y el alma sí, ¿verdad? Si trabajamos no sirviendo al ojo, quiere decir que trabajaremos con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras capacidades, ¿verdad? Así que ya tenemos corazón, alma y fuerza. ¿Os suena esto? Y haciendo la voluntad de Dios, ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? Ahí está implícita en nuestra mente. ¿Nos acordamos? Así se nos ordena que amemos a Dios. ¿No? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Pues glorifica así al Señor en tu trabajo. Evidentemente, cuando el cristiano trabaja de mala gana, o forzado, o obligado, en la calle o en la iglesia, eso no es agradable al Señor, ¿verdad? Oye, que hay que recoger un hermano en el aeropuerto, ¿tú puedes? Bueno, si no hay otro, voy yo. Oye, que hay que hacer tal cosa, no, pero mira, es que yo a las 9 ceno y a las 9:30 me ducho y me pongo el pijama. A esa hora ya no cuentes conmigo. Son cosas que se dan entre cristianos, no son cosas de risa, son cosas que se dan. Hay pastores, no es mi caso, que están dedicados a pleno tiempo al Señor. ¿Entendéis lo que digo con eso? La misión lo sostiene, la iglesia lo sostiene, pero no estamos dedicados todos a pleno tiempo al Señor. Bueno, creo que sí, ¿no? Habéis sido comprados, todos los cristianos, por precio, y ya no sois vuestros. El soldado que hablábamos ayer, ya te alistas, no para hacer lo que tú quieras. Ha sido comprado por precio. Y repito, Dios nos pone en los trabajos para servirle. Otra cosa más. Trabajamos, fijémonos, vamos a hacer una observación del versículo 5 al versículo 10. Un minuto para que me lo digáis vosotros. ¿Qué palabras se repiten en los 5 versículos? ¿Leéis vuestra Biblia? Efesios 6, del 5 al 10. A ver si encontráis una palabra que se repite. Versículo 5, al final dice Cristo. Versículo 6, casi al final dice siervos de Cristo. Versículo 7, por la mitad dice como al Señor. Versículo 8, por la mitad que dice del Señor. Y versículo 9, las mismas palabras que hemos visto para las esposas, para los maridos, para los hijos y para los padres. Las mismas, ¿verdad? Además de todo lo anterior, para el Señor, como para el Señor. Volvemos a Colosenses otra vez. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Versículo 23. Lo sabemos de memoria. Y todo lo que hagáis, también en el trabajo, ¿no? Hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Tenemos un amo que está por encima de nuestros amos terrenales. Esa es la perspectiva que tenemos que desarrollar e interiorizar los cristianos.
las cosas viejas pasaron, en el trabajo también, he aquí todas son hechas nuevas. Hay una frase por ahí antigua que decía que un esclavo con este lema, con esto que estamos hablando, hace divina la faena. Un esclavo con esto hace divina la faena. También lo decía Lutero. Fregando platos, hermanas o hermanos, cuando te toque, haciendo lo que hagas, haces divina la faena si tienes esta perspectiva. El mundo no vive para la gloria de Dios, ¿verdad? Y los trabajadores tampoco, evidentemente. Cantamos un corito que dice por ahí, y si vivimos, y si morimos, pues estamos llamados a morir a muchas cosas en el mundo del trabajo por causa de Cristo, por amor a Cristo, por la gloria de Dios. También ahí tenemos que morir a muchas cosas. Fijémonos que se recalca en el versículo 6, no como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Es como si el Señor nos dijera, mira, eres cristiano y estás ahora en la casa del César o estás trabajando en el sitio más difícil, pero mañana cuando te despiertes no vayas diciendo otro día más, qué pesado, qué difícil, igual me pegan o me explotan o me están pagando poco. No vayas así, sino ve pensando, soy un esclavo de Jesucristo y voy a trabajar como para el Señor. El hijo cristiano tiene que ser el mejor hijo, creo que decía esta mañana, ¿no? Y el trabajador cristiano también. Puede que no sean más fuertes o más capacitados, o el que tenga más inteligencia o más dones. Así que, hermanos, en nuestro trabajo, sea el que sea, la pereza, la negligencia, todas esas cosas tienen que desaparecer. Tenemos ejemplos en la Biblia muy significativos. ¿Cómo trabajó José en la casa de Potifar? ¿Cómo trabajó? ¿Y qué era? Un esclavo, ¿no? Que lo habían comprado. Trabajó de tal modo que al final terminó el dueño, el Potifar, haciéndole pues que haga lo que quiera con mis posesiones, con mi casa, porque confío plenamente en él. Ese fue José, ¿no? ¿Y en la cárcel cómo trabajó? En la cárcel, ¿eh? Y la cárcel egipcia hace 3.500 años no creo que fuera igual que las de hoy día. ¿Cómo trabajó allí José? ¿Y en la casa del faraón cómo trabajó? ¿Y cómo trabajaron Daniel, o Esdras, o Nehemías, u otros que aparecen en la Escritura? Esta es la mejor manera de evangelizar, hermanos. La mejor manera de evangelizar es esta. No nos quepa la menor duda. El cristianismo en los primeros siglos, ¿cómo se propagó? No se hacían campañas, ni se hacían cosas, ni se invertían grandes sumas de dinero. El cristianismo más eficaz es el contacto personal, persona a persona. Tú glorificando a Dios donde Dios te ha puesto, en tu familia, en tu trabajo, con tu vecino. No tiene sentido que un cristiano no conozca a ningún vecino de la escalera durante años. ¿Qué sentido tiene ese? Y ahora me voy a la calle a repartir folletos y no me interesa, ni quiero saber nada, ni ayudo al vecino, ni sé nada de sus problemas, ni nada de nada. Eso no puede ser la vida del cristiano. El emperador Constantino, el astuto emperador Constantino, sabéis que cristianizó a todo el imperio romano. Hizo eso. Desde ahora en adelante todos cristianos, y yo también, dijo Constantino. ¿Por qué? Porque pensó que lo mejor para estabilizar el imperio, que ya estaba decadente, era que todos fueran cristianos. En la antigua Unión Soviética, Stalin alivió las restricciones puestas a los cristianos, que en un principio eran muy severas, quitó esas restricciones porque se dio cuenta que los mejores trabajadores eran los cristianos. Marx también lo decía. No sé si habéis leído algo acerca del comunismo. Él decía, además de todas las cosas que decía, se daba cuenta y decía, necesitamos hombres nuevos. Claro que sí. Lo que no decía es cómo se consigue ser un hombre nuevo. Porque por muchas ideas que tenga en tu cabeza, cuando tengas que hacer algo por el bien de los demás, tu egoísmo saldrá a flote. Y si no tienes otra perspectiva en tu trabajo, pues tú harás igual que todo el mundo. ¿De quiénes somos esclavos, hermanos? No por hombres ni de hombres. Somos esclavos de Jesucristo. Y el Señor nos dice, acompañadme, 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios 7.
No sé si alguna vez os habéis preguntado algo en lo que dice el apóstol aquí. 1 Corintios 7, 21. Parece un poco raro lo que dice el apóstol aquí. 1 Corintios 7, 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, dice. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿Qué quiere decir eso? Que para ti no sea lo más importante si has sido llamado por el Señor, si eres esclavo o no. Si puedes ser libre, mejor. Pero lo más importante no es eso en tu vida, eso es lo que está diciendo. No te dé cuidado. Y sigo leyendo, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Ya el Señor te ha liberado, ya no dependes de ese amo, dependes de otro. Y lo que te haga ese amo en última instancia es porque Dios lo está permitiendo en tu vida. Así que si eres esclavo, eres liberto. Y el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. Mirad esto que importante. No os hagáis esclavos de los hombres. Para nosotros en el día de hoy, hermanos, en el trabajo, cuando estoy trabajando, cuando me quedo sin trabajo, no os hagáis esclavos de los hombres. Pensad quiénes sois. Pensad en qué Dios creéis. Y no estéis amargados en vuestras vidas siendo eso, esclavos de los hombres, a ver si este me da más sueldo, o si me echa a la calle o lo que sea. Por encima de vuestro amo hay otro amo. Servid a vuestros amos terrenales, pero no perdáis de vista que tenéis otro. ¿Comprendido entonces, los trabajadores cristianos? Ese es el lema que vuelve divina la faena, sea lo sea. Vamos a Efesios de nuevo. Decimos algo acerca de los empresarios. La mayoría no somos empresarios, ¿verdad? Hay algunos, como no os conozco, no somos. Josué dice, bueno, es verdad. Acaba de montar su propia empresa. Pues va por ti, Todos somos empresarios, en realidad. Porque los principios que aquí están desarrollándose son para cuando estás bajo autoridad en el trabajo y para cuando tú tienes alguna autoridad en algún momento. Y todos somos empresarios en algún momento. Cuando contratas a un fontanero que se te ha roto algo en tu casa, ¿tú qué eres? Tú eres el que pagas, tú eres el que estás en autoridad. Cuando llevas el coche al garaje o al taller porque se ha roto, ¿tú qué eres? El que pagas, tú eres el que estás en autoridad. Cuando actúas como médico, como abogado, como profesor, cuando actúas como autoridad, tú estás en lo que dice el Señor aquí. ¿Y qué dice el Señor aquí en este caso? Versículo 9. Un solo versículo, decíamos, se le dedica a los amos, ¿verdad? Y lo primero que dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Mirad qué sencillo. ¿Significa que tienen que obedecer? No, porque los otros son los que están en la posición, digamos, bajo autoridad. Pero significa que el amo, cuando esté ordenando, tiene que hacerlo, leo versículo 5, con temor y temblor, igual que el que está trabajando, el amo también, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, no agradando a los hombres, como siervos de Cristo, desde el alma, haciendo la voluntad de Dios. Lo mismo. Exactamente igual que los esclavos. ¿Nos damos cuenta cómo el Señor resuelve los problemas, hermanos? El mundo puede estar siempre intentando resolver problemas y es imposible. Porque el mundo lo primero que hace es separar, en el mundo laboral también, ¿verdad? Hay negociaciones y aquí están los empresarios y aquí están los trabajadores y cada uno tira para su sitio, ¿verdad? Si fueran cristianos, el Señor te dice lo mismo. Porque vuestra perspectiva tiene que ser distinta, seas trabajador o sea empresario, es lo mismo, para unos que para otros. Llenos del Espíritu, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Las personas del mundo no pueden aplicar esto. Por eso están sus vidas llenas de amargura siempre en el trabajo. Y qué pena que los cristianos también caigamos en eso, hermano. Qué pena. Que no crezcamos, que no confiemos, que no conozcamos más al Dios de la Escritura. Es necesario, ¿cuántas veces lo he dicho ya? Es necesario que estudiemos la Biblia, estudiemos doctrina y conozcamos a Dios por nuestro bien. No seamos tontos, por nuestro bien. Dice algo acerca de los amos, también algo negativo y algo positivo. ¿Qué es lo negativo que dice de los amos? Versículo 9. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Y ahora dice, dejando las amenazas. ¿Vemos la sabiduría de Dios? Lo que nos dice es el peligro que estamos o que corremos cada uno dependiendo de la posición en que estamos. Si soy trabajador, corro el peligro de escaquearme, de hacer las cosas de mala manera, y si soy empresario, corro el peligro, como tengo autoridad, de abusar de la autoridad. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Ten cuidado en el sitio donde estés, da igual.
Da igual que seas uno u otro, ten cuidado. Cuánto acoso psicológico no hay hoy en el trabajo, ¿verdad? Cuántas miradas ásperas, cuánto comportamiento brusco, el mobbing y tantas cosas, ¿verdad? Un empresario cristiano, alguien cuando está con autoridad, si es cristiano, no puede funcionar así. Os pongo un ejemplo sencillito, para que pensemos cada uno cómo actuamos. Llamamos a alguien que nos arregle la lavadora o el lavavajillas, se nos ha roto. Y viene el técnico, y está el tiempo que tiene que estar el hombre y lo repara. Y nos pone una factura en donde dice el motorcito no sé qué, la pieza 50 euros. Como no sabemos nada, pues pagamos 50 euros, ¿verdad? La mano de obra, pues otros 50 euros. Y nos ha cobrado pues 50 euros. En un cuarto de hora, pues nos ha cobrado 200 euros. Esa es la cuenta, ¿no? 200 euros la hora. Es lo que ha cobrado por hora de mano de obra. Y a lo mejor te pone desplazamiento, y en el caso nuestro que vivimos en un pueblo, el desplazamiento pueden ser 100 metros. Desplazamiento, 30 euros. Y alguna cosa más además con una letra que no la entiendes. Y al final tantos euros. Y se va el hombre de casa y nos quedamos diciendo, vaya, se ha pasado. Pero nos encontramos que se ha dejado allí un destornillador. ¿Qué hacemos? ¿Lo llamamos por teléfono o incluso se lo llevamos a su casa? ¿O qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es lo que miramos en primer lugar, hermanos? ¿Habéis trabajado alguno en la construcción? Yo sí. Pero no hace falta que nadie haya trabajado. Podemos imaginar lo que es estar a pleno sol a las 3 de la tarde cualquier día, ¿verdad? Podemos imaginar. Bueno, pues contratáis un albañil en vuestra casa para que os haga una faena y el presupuesto es tal y lo pagáis y no tiene derecho a pedir más. Pero cuando son las 2 de la tarde y lo veis ahí sudando, le decís, para 10 minutos y tómate un refresco, o te voy a dar una tapa de queso, o cualquier cosa. ¿Qué es lo que buscamos en primer lugar? ¿Rentabilizar nuestro dinero? ¿O agradar al Señor y glorificar a Dios? Somos siervos de Cristo. El mejor comentario de lo que estoy diciendo lo tenemos en la carta a Filemón, ¿nos acordamos? Acompañadme, vamos a leer unos versículos. Carta a Filemón. ¿Nos acordamos de la historia? Filemón tenía un esclavo que se escapó y ese esclavo llegó cerca de Pablo y al final terminó con la predicación de Pablo, el Señor tocando su corazón y fue cristiano. Y ahora Pablo le escribe a Filemón y le dice, versículo 8, carta a Filemón, versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Entendemos, hermanos? Imaginemos, no sé aquí, también igual que en todas partes, habrá inmigrantes, ¿verdad? Imaginemos un hermano, una hermana inmigrante que le cuesta encontrar trabajo porque no sabe trabajar en determinados aspectos y nosotros tenemos la posibilidad de enseñarlo. Puede ser en nuestra casa, en nuestra empresa, donde sea. Y lo traemos a nuestra casa o con nosotros para enseñarlo con el objetivo de que tenga luego que trabajar, que pueda encontrar un trabajo. Y cuando están con nosotros, ¿qué hacemos? ¿Le pagamos el sueldo porque está trabajando? ¿Le pagamos medio sueldo? ¿No le pagamos nada? ¿Qué es lo que buscamos? Seguimos adelante, carta a los Efesios. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo dejando las amenazas. Y ahora el elemento positivo. Está en el versículo 8 para los siervos y en el versículo 9 para los amos. El elemento positivo. Versículo 8 para los siervos. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Eso dice, para los siervos. Y para los amos, versículo 9, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro
ahí tenemos otra cosa que se olvida también. ¿Cuál es la primera motivación? Debe ser la primera motivación en nuestras vidas. Ya lo deberíamos saber, ¿no? La primera motivación, glorificar a Dios. Y la segunda, pues que un día vamos a estar en la presencia del Señor. Y como cristianos olvidamos lo primero y olvidamos lo segundo. Que tenéis un amo en los cielos y vosotros, amos, vais a dar cuenta delante de ese mismo Señor. No debemos de perder de vista ninguna de las dos cosas. Decimos que lo creemos, yo sé que lo creemos, hermano. Pero muchas veces vivimos la vida de cada día como si realmente no creyéramos eso. No pensamos, no ponemos la mira en las cosas de arriba, pensamos poco en el cielo, en el infierno, en el juicio. Esto nos estimula y nos ayuda a llevar las difíciles relaciones en el trabajo. Pensar para la gloria de Dios y pensar en lo que nos espera. Mirad lo que dice el apóstol en el versículo 9. Dejando las amenazas sabiendo. Es decir, está diciendo el apóstol, no es que no lo sepáis, esto lo sabéis. Esto que os estoy diciendo lo sabéis de antemano, lo sabéis de hace ya mucho tiempo, pero no lo olvidéis, porque las cosas de aquí, ¿cómo son? Pasajeras y temporales, entonces lo sabéis, pues no os agobiéis con eso. Dice Pablo en otra de sus cartas, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente y cada vez mayor y eterno peso de gloria. Así también nosotros en el trabajo. Esta leve, dice, y estaba azotado en naufragio. Tribulación momentánea, decía. No va a durar, dice por ahí un refrán, que no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? Pues eso es una leve tribulación momentánea. Leve tribulación momentánea. Quizás estemos pasando por un gran problema, una situación difícil en el trabajo, pero tenemos que pensar eso. Esto dura poco, estoy aquí porque Dios lo permite, tengo que glorificar a Dios y tengo que mirar lo que Dios, que algún día tendré que estar en la presencia del Señor. Tengo que mirar eso. El Señor vuestro y el de ellos está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Todas las cosas de aquí están pasando, ¿verdad? Pasa el automóvil, pasan las cosas, pasan las casas, pasamos nosotros. Las células que tenemos ahora son distintas a las que teníamos hace unos años. Todo va pasando muy rápidamente. Y el Señor dice, no hay acepción de personas. Eso también es muy importante. ¿Qué significa que Dios no hace acepción de personas? Pues eso, ¿no? Que no distingue a las personas. No distingue en el juicio a las personas. ¿Cómo seremos juzgados? ¿Conforme a qué? ¿Lo tenemos claro? Carta a los Romanos, capítulo 2. El Señor nos dice cómo vamos a ser juzgados. Todos, Todos. Cristianos y no cristianos. Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No habla de pérdida de salvación para el cristiano, pero en el juicio de Dios, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. El gran problema que tenían los judíos es que decían, como yo soy judío, a mí Dios me tratará de otra forma distinta. Ese es el gran problema en que podemos caer también los cristianos. En el capítulo 1 de Romanos el apóstol dice, mirad que lista de pecados, y los judíos decían, los otros, pero nosotros no. Y decía el apóstol, pero es que Dios os derrama misericordia. Y ellos decían, claro que sí, pero ¿sabéis para qué son las misericordias de Dios? Para que procedáis al arrepentimiento y viváis de otra manera. Y Dios no va a hacer acepción de personas. Y ellos decían, conocemos la ley. Y Pablo dice, pero son los que hacen la ley, no los oidores de la ley. Y ellos decían, pero enseñamos a otra gente. Y Pablo decía, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Dios no hace acepción de personas. Cuando vayamos delante de Dios, Dios va a decir, ¿tú qué has hecho? Aunque seas cristiano. No perderemos la salvación, pero Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y no solamente pagará, digamos, en cuestión de castigo, sino también en cuestión de recompensa. ¿No será precioso para nosotros que oigamos las palabras esas que dice, bien, buen siervo y fiel? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Acompañadnos en la última cita, 2 Corintios capítulo 5. Aquí tenemos las dos motivaciones para las esposas, para los maridos, para los hijos, para los padres, para los siervos y para los amos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 11.
Leemos: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Conociendo pues el temor del Señor. Decíamos, ¿qué significa esto? El temor de Cristo, el amor a Cristo. Me tengo que presentar un día delante de Cristo. Esa es una parte. Y la otra, versículo 14, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Ahí tenemos las dos motivaciones, hermanos. El temor de Dios, el temor del Señor y el amor de Cristo. Eso es lo que no debemos de perder de vista como cristianos. Comprendido la vida en el Espíritu, en el trabajo, por mi oración a Dios por todos vosotros es, si queréis acompañarme, la que aparece en la carta a los Hebreos. Acompañadme y la leemos. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Aunque es una oración, encierra mucha doctrina. Hebreos 13, 20. Digo que esa puede ser la oración de los unos por los otros. Y el Dios de paz, también en el trabajo, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Te lo crees? Tú que estás en esta tarde aquí con nosotros, que quizás no seas creyente, ¿te crees esto? Que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto nuestro Señor Jesucristo murió por algo y para algo. El gran pastor de las ovejas, ¿eres tú de sus ovejas? El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, y ahí hay doctrina, nuestra petición, os haga aptos. ¿Quién? Él, en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros. Nosotros tenemos que hacer su voluntad, pero Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que el Espíritu de Dios moldee nuestras vidas y que nosotros nos tomemos en serio lo que nos corresponde, nuestro esfuerzo y nuestras oraciones a Dios. Que a esa la gloria, a nosotros su bendición.